Ahí va. Bien. Yo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, a ver, cuando uno empieza a pensar el porqué de un plan de emergencia, ¿no? Em, vemos un montón de situaciones que nos pasan, quizás podríamos hablar inclusive en algún momento sobre las dificultades y los errores detectados, porque creo que a veces hay que sentarse y replantearse en cada una de las localidades donde vivimos eventos meteorológicos extremos de estos últimos tiempos, a sentarnos a ver, pero no para criticarnos, todo lo contrario, esa detección de errores nos sirve para trabajar en cómo mejoramos a futuro, ¿no? Yo muchos años trabajo sobre la gestión de riesgo y planteo este tema. Em, Hace muchos años, cuando fue la inundación de Santa Fe, se nos inundó el hospital materno-infantil, ¿no? Em, Hospital nuevo, recién muy moderno, no se murió ningún chico, por suerte. En el análisis podríamos decir somos unos fenómenos, no se murió ningún chico, y la realidad es que no se murió ningún chico de casualidad, ¿no? Digo, tuvimos el evento de Bahía Blanca, digo, no se murió ningún chico porque hubo unas enfermeras que fueron recontrahéroes y sacaron los chicos en una escalerita casi imposible, sin luz, lleno de agua y evacuaron los chicos. Digo, bueno, pero ¿no? De lo previsible a lo imprevisible hay una línea muy fina, muy delgada. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar sin preparar un plan, ¿no? De qué hacemos hacia adentro si nos pasa, ¿no? Y creo que nos debemos ese análisis en todas las instituciones de decir, tenemos que tener un plan de emergencia, ¿no? Tenemos que tener un plan de respuesta y saber qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Porque el evento, ¿no? Cuando sucede uno de estos eventos extremos, los eventos nos piden tres cosas, ¿no? Nos piden, primero, un análisis cualitativo y cuantitativo de el problema, ¿no? O de los daños. La movilización de recursos humanos y la movilización de recursos técnicos. Ahora, ¿cómo voy a poder movilizar recursos técnicos, recursos humanos y hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación para dar una respuesta eficiente y efectiva? Ciegas, ¿no? Y la realidad es que cuando no tenemos un plan de emergencias, la respuesta es a ciegas. Es vamos a donde creemos que tenemos que ir o a donde nos llaman y donde nos llaman no siempre es donde tiene el problema más grande, porque justo el que tenía la línea telefónica y entró a ese sistema de emergencias que generalmente está saturado, entonces creemos que ese es el lugar más afectado, ¿no? Ahora, cuando uno tiene una visión muy importante del municipio, en el cual analizó las amenazas, las vulnerabilidades, tenemos un mapa de riesgo, sabemos cuáles son los barrios más vulnerables, sabemos cuáles son los barrios que más va a afectar a algunos de esos eventos. Bueno, nosotros sabemos a dónde vamos a llevar primero los recursos, por más de que no nos llamen, ¿no? Entonces, un poco el plan de emergencias tiene que ver eso. Hay Omar Darío Cardona, un experto en lo que es la gestión de riesgos de Colombia, decía que no se puede reducir lo que no se gestiona, pero no se puede gestionar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eh, la respuesta ante emergencias, no podemos responder cuando no conocemos, ¿no? Entonces, me parece que el plan de emergencias tiene por sobre todas las cosas empezar a conocer cuáles son las problemáticas de nuestro municipio, quizás para trabajar sobre proyectos de reducción de riesgo, pero también para saber cuando tengamos que responder dónde tenemos que ir primero, ¿no? Entonces, eh, ahí a ver si la tecnología no me falla y empezamos a pasar la diapositiva. A ver, ahí está. Eh, En esto del plan de emergencias, nosotros lo dividimos en algunas cosas que trabajamos normalmente. Esto no quiere decir que sea tal cual así. Le pueden agregar cosas, le pueden sacar cosas, pero por lo menos la parte principal tiene que ver con un reconocimiento de la ciudad. Y ahí yo estuve ahora hace poquito en un congreso afuera y estuve charlando con la gente de Valencia, que tuvieron un evento muy similar al nuestro de La Plata o de Bahía Blanca, o ahora que tuvo Zárate, toda esa zona, ¿no? Que fue el Dana. Y tuvieron algo que me pareció muy importante y a veces Vanessa, Gabriela siempre hablan, ¿no? De la Junta Municipal de Emergencias y de conocernos con el vecino. Ellos decían que
la gestión logística de su municipio, de dónde iban los recursos, no lo trabajaron desde Valencia, sino lo trabajaron desde Murcia. Y decís, ¿por qué lo trabajaron desde Murcia? Si el problema era Valencia. Dice, porque nosotros estábamos tan metidos en el tema que era imposible tomar decisiones certeras hacia dónde iban los recursos que llegaban de afuera. Entonces, como el resto conocía el plan, la gente de las provincias de alrededor conocen nuestro plan y sabían y nosotros teníamos comunicación con ellos de cuáles eran las problemáticas, colaboraban inclusive desde afuera en cómo gestionar los recursos, ¿no? Algo que me pareció sorprendente porque quizás rompe con esta barrera a veces de los egos de un municipio para trabajar en forma conjunta. Pero bueno, esta parte introductoria tiene que ver con esto, ¿no? Con esto del conocimiento general de la población. Sabemos que nuestra provincia de Buenos Aires es compleja, la densidad poblacional no tiene relación entre los municipios del sur con los municipios del conurbano, por ejemplo. Entonces, eso me parece que la caracterización del territorio, de los barrios y las zonas vulnerables, los servicios básicos, es importante tenerlo en un plan porque por lo menos nos da un pantallazo de cuáles son las problemáticas y cuáles son las dificultades de nuestro municipio, ¿no? La segunda parte, que tiene que ver con un poco la charla de ahora, es todo el análisis de riesgo, ¿no? Que no es ni más ni menos que detectar las amenazas, las vulnerabilidades y empezar a armar una matriz de riesgos para identificar cuáles son las zonas que pueden ser más afectadas o que podemos resistir más a un evento meteorológico. Eso está todo en el Classroom, está en los anexos, en los cuales hay más información de la que nosotros damos acá. Porque como decía Vanessa, esto es una charla y un taller y después hay más material y acompañamiento por si lo necesitan. Y después las capacidades, que las capacidades tienen que ver con un poco también con los actores locales, ¿no? Eh, y en eso, cuando nosotros hablamos de la matriz de riesgo, que uno habla de amenazas y vulnerabilidades, también las vulnerabilidades son de nuestros sectores de emergencias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta mi vecino? ¿Qué es con lo que puede contar mi vecino? ¿Me puede ayudar mi vecino? ¿No? Creo que es importante tenerlo y esto también nos ayuda a facilitar el contacto, ¿no? Y como decía Vanessa al principio, el plan de emergencias es multidisciplinario. Acá tienen que participar no solamente Defensa Civil y bomberos, sino que tiene que participar seguridad, tiene que participar salud, eh, tiene que participar el hospital, ¿no? Tienen que participar todos los actores que nos digamos que van a formar. Luego un plan de comunicación, de cómo nos vamos a comunicar, entre nosotros y cómo vamos a comunicar a la población. Parece que la gestión de la comunicación de riesgos es clave, no solamente para la comunicación entre los equipos, sino también de cómo vamos a comunicar a la población y cómo vamos a convencer a la población que escuche una sola información que tiene que ser la oficial, ¿no? Y después ahí hay detalles que tienen que ver con la conformación del comité operativo de emergencia, que nos parece clave en lo que es un plan de emergencias y lo que es una respuesta de emergencias. Eh, y en lo que es operativo de emergencias, digo, ¿por qué es importante? Porque generalmente la respuesta de emergencia termina siendo un caos, ¿no? Porque obviamente hay información contradictoria, mucha necesidad, pocos recursos, entonces, y si encima de eso nosotros agregamos que hay organizaciones externas que empiezan a llegar a la ciudad a querer colaborar, el municipio es un caos. Ahora, ¿qué cambia cuando uno tiene un comité de emergencias y que lo tiene ordenado? Entonces uno puede darle funciones al que viene de afuera y decirle, no vayas a tal barrio, o anda a tal otro, o anda a tal cosa, o tengo tal necesidad, o llega tal recurso y lo puedo administrar. Para nosotros eso es clave. Eh, Uno de los problemas más grandes que hay en casi todos los eventos termina siendo el logístico, ¿no? Porque uno tiene un despliegue de personal, de gente por todos lados, de gente solidaria, de voluntarios, y no los tenés identificados, no sabes qué están haciendo, están todos en un barrio y el otro lo abandonamos. Entonces, es clave en este plan tener el comité de emergencias organizado y armado para la toma de decisiones y para la organización puntual de la respuesta a estos eventos, ¿no?
Y después algunos acuerdos que obviamente hay que hacer y que deberíamos tener en este plan de emergencias que tiene que tener la evaluación, que lo está haciendo Defensa Civil, pero además debería tener una propuesta de capacitación continua, simulaciones de escritorio, un acuerdo entre las distintas organizaciones. Convengamos que el mejor plan de emergencias es aquel que se llega en consenso, ¿no? Digo, en consenso de que en consenso entre bomberos, defensa civil, seguridad, salud, y que estamos todos de acuerdo que con los pocos recursos que tenemos vamos a hacer esto, ¿no? Ese es el mejor eh, plan de emergencias. Y obviamente tenemos que arrancar por esto, ¿no? Por la elaboración de los escenarios de riesgo, que tiene que ver con identificar amenazas, empezar y vulnerabilidades, obviamente, empezar a pensar cuáles eventos pueden llegar a detonar en forma directa o indirecta y causar más daño en mi ciudad, ¿no? O en mi localidad. eh, y un poco eso tiene que ver con un trabajo complejo, pero un trabajo que queda y que es importante, ¿no? Que es todo esto del análisis de las amenazas, ¿no? Y más allá de la definición, nosotros tenemos algunos indicadores, siempre tenemos ese debate porque hay uno que es de Naciones Unidas, que es este, que divide las amenazas en naturales, socionaturales y antrópicas. Está, ahora vuelvo acá, ¿eh? Está el de la Organización Mundial de la Salud, que es un poco más cercano acá, que le agregó, además de esa división, le agregó o diferenció algunos temas biológicos, algunos temas que tienen que ver con lo llamado extraterrestre, pero bueno, que son ondas de choque, eh, condiciones espaciales, explosión perdón, del aire, y algunos temas medioambientales y los sociales que siempre quedaban, uno los metía dentro de lo antrópico, pero quedaban, ¿no? Los disturbios, el terrorismo, la crisis financieras que lo dividieron. Y después está el oficial, que es el que hizo el SINAGIR, ¿no? En el cual determinó algunas amenazas que están categorizadas por el pacto muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, que son las que involucran a todo el país. Esta que yo saqué de la diapositiva es la región centro, que está en nuestra provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe eh, y Córdoba. Em, bueno, ahora, ¿qué tenemos que pensar? Que tenemos que analizar las amenazas, ¿no? Después la podemos poner en una categorización y podemos decir, a mí me gusta más llamarla natural o socionatural o ubicar, pero digo, sí tenemos que identificar las amenazas, tenemos que empezar a pensar qué es lo que pasa en nuestro territorio. Y acá, yo a veces hago planes con mis estudiantes, ¿no? Y me ponen tres amenazas, ¿no? No, sí, vamos a poner solamente tormenta severa, granizo, y digo, mira, en realidad uno debería evaluar todas las amenazas, por más de que uno diga, bueno, esta va a tener va a ser de muy bajo impacto, pero bueno, si puede llegar a pasar, salvo que alguna institución oficial diga que eso no va a pasar en mi localidad, el resto uno lo debería colocar, aunque diga eso es de bajo impacto y me va a dar muy pocas probabilidades de que pase, pero uno debería analizarlas todas, ¿no? Y eso es un trabajo que no se hace solamente desde lo oficial, porque a veces nos pasa que no tenemos tanta información, quizás tenemos más de lo meteorológico, pero del resto a veces no tenemos tantas estadísticas. Entonces, ese análisis de amenazas tiene que ir pensado desde lo científico, ¿no? De la probabilidad de que pueda llegar a pasar, pero también tiene que ver con la recorrida del barrio, con la participación de las organizaciones sociales, las organizaciones de la comunidad. Es decir, porque que nosotros creamos que eso nunca pasó no significa que no haya pasado nunca, ¿no? O que ahora pasó y antes no pasaba, entonces ahí podemos detectar el por qué pasa actualmente. Y es un trabajo que es muy interesante porque uno empieza a determinar un montón de cosas que a veces no las tiene identificadas. eh, y creo que es clave para ese famoso mapa de riesgo, ¿no? Entonces ahí sí deberíamos empezar a trabajar sobre eh, todo el tipo de amenazas, ¿no? Naturales, socionaturales, antrópicas. Tenemos que hablar de tormentas severas, tenemos que hablar de inundaciones, tenemos que hablar de tormenta de granizo, tenemos que hablar de sequía, tenemos que hablar de posibilidad de erupción volcánica. Si no, volcanes nosotros no tenemos activa. Bueno, ya tuvimos bastante susto con los volcanes que eran de Chile
generaron las cenizas a nuestro país, ¿no? La primera respuesta fue a ciegas porque no había ni un plan de cómo responder a esas cenizas. Bueno, cosas que uno va aprendiendo, pero deberían estar, ¿no? Bueno, obviamente no voy a poner un tsunami en Coronel Suárez, pero el resto de las cosas uno debería empezar a trabajarlas, ¿no? Los incendios urbanos, forestales, la contaminación ambiental, los derrames de sustancias tóxicas, los incidentes vehiculares, y ahí empezar a determinar todas esas amenazas en tres partes, ¿no? Primero, empezar a pensar la frecuencia, ¿no? Si ese evento eh, pasa en forma seguida, si es frecuente, si es recurrente, o si rara vez pasa. Después en la probabilidad de que pase, ¿no? Si es muy probable, probable, poco probable o improbable. Y después la estacionalidad, ¿no? Porque sabemos que muchos de esos eventos lo tenemos en forma estacional, a veces en verano, a veces en invierno, a veces en primavera, a veces en otoño, eh, o en cualquier momento del año. Eso nos va a permitir empezar a identificar de estas amenazas eh, en qué grado yo me voy a empezar a preocupar. Para después, que es la segunda charla que viene sobre vulnerabilidades, uno debería empezar a detectar las vulnerabilidades frente a cada amenaza, ¿no? No es que es la vulnerabilidad en general frente a todo, sino es la vulnerabilidad frente a cada amenaza. Em, y ahí, en este trabajo de amenazas, empezamos a darnos cuenta que nos termina siendo muy útil para la respuesta frente a emergencias, ¿no? Porque cuando uno habla de gestión de riesgos y por qué la gestión de riesgos, digo, si nosotros siempre trabajamos en respuesta, es porque es una herramienta fundamental, ¿no? Es de lo previsible y lo imprevisible, ¿no? Es decir, muchos eventos pensamos que son imprevisibles. Entonces, empecemos a analizar cuáles, ¿no? Digo, de todos los eventos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires o en el país, digamos, ¿cuál es imprevisible? Uno decía una vez el COVID, ¿no? Digo, sí, en esa magnitud no lo teníamos en cuenta, pero tuvimos hace muchísimos años fiebre amarilla, pero más cercano tuvimos H1N1, tuvimos amenaza de ébola. Y digo, tuvimos alguno como para empezar a pensar que esas cosas pueden venir, ¿no? Sumado a que se dice y se estima en análisis científicos que la próxima pandemia va a venir por otro virus respiratorio. Entonces yo pregunto, ¿estamos de nuevo preparados para responder frente a un virus respiratorio? Y seguramente no, ¿no? Entonces, las inundaciones. Uy, la inundación sí, la de La Plata fue terrible. Sí, la Plata se inunda casi siempre, ¿no? Y casi siempre son los mismos barrios, y uno ve pasar las familias dentro de los barrios. Y digo, ¿por qué no tenemos identificadas esas amenazas y no pudimos trabajar sobre la reducción de riesgos? Pero además, el tener identificada la amenaza nos sirve para después saber a dónde vamos a responder primero. Entonces, uno, ¿qué armaría en el plan de emergencia, en este plan que estamos identificando? Bueno, además de la primera introducción, que tiene que ver con el reconocimiento real del territorio, empezar a trabajar sobre las amenazas, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles amenazas son más frecuentes, son recurrentes, son muy probables de que vayan a afectar a mi territorio? Y en base a la vulnerabilidad yo identifico casi todos los barrios que se van a inundar y casi todas las familias que se van a inundar. Y yendo un pasito más adelante, esto también nos sirve para empezar a pensar cuáles son los abuelos que vamos a tener que ir a rescatar, cuáles son los discapacitados que vamos a tener que ir a rescatar, porque cuando uno analiza los fallecidos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, sabemos que la mayoría es gente grande, ¿no? Que obviamente no pudo abrir la puerta de su casa porque estaba encerrado con llave por la seguridad, porque no pudo salir como salieron otros vecinos y se subieron arriba de un techo, y obviamente los viejitos no se pudieron salir. El discapacitado no pudo salir o se subió arriba de algo, y esas son las cosas que nos permite tener el plan de emergencia, ¿no? Eh, entonces, ¿qué nos lleva a esta identificación de las amenazas? Bueno, hagamos una lista bien de todas las amenazas y empecemos a evaluar en equipo, ¿no? Bueno, qué probabilidad de que ocurra, con qué frecuencia, ¿no? Y en qué estacionalidad del año. Nos va a permitir tener un plan de respuesta mucho más eficiente y mucho más eficaz. Si a eso después, en la segunda parte, le sumamos la vulnerabilidad, casi como que nos queda
eh, un plan de inteligencia artificial de dónde tenemos que ir primero, que es uno de los problemas más grandes, porque en este análisis que decíamos, cualitativo y cuantitativo de la emergencia, no somos muchos, uno a veces habla de evaluación de daños y necesidades, pero la realidad es que no somos muchos y tenemos que tomar decisiones ya, porque de eso se trata la respuesta a la emergencia, ¿no? La decisión es ya, el análisis cualitativo y cuantitativo es ya, y ahora, ¿cómo voy a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo si yo realmente no reconozco el territorio? Entonces ustedes me podrán decir, no, pero mirá, yo ya hace 20 años que soy director de defensa civil de acá, conozco todo. Digo, bueno, puede ser. Digo, yo hace 30 años que trabajo en el sistema de emergencias y en la provincia de Buenos Aires les puedo asegurar que no conozco todo, ¿no? Que los hospitales cambian, se modifican, que el personal cambia, se modifica, que construimos más cosas, que agregamos barrios, que agregamos casas, que nos alojamos en lugares que pensábamos que nos inundaban y después hubo obras que se hicieron que hacen que ese barrio se inunda, ¿no? Entonces esto es algo continuo. No es que hice el plan de emergencia y después queda 20 años y ya con eso me sirve. En la mayoría de los barrios van creciendo hacia los costados o hacia arriba y eso genera grandes dificultades. Por eso el reconocimiento de las amenazas y el reconocimiento del barrio, de cuáles son los barrios, cómo están divididos, cuáles son los accesos y cuáles son las amenazas que van a impactar y la probabilidad de que impacten en ese lugar es clave para después dar una respuesta. Esto que yo les decía, les vamos a mandar un formulario para que ustedes lo puedan completar, para poder ordenarlo, después lo usan ustedes también, pero la idea es que después pueda coincidir con el resto de los municipios en esto, ¿no? De una amenaza. Si yo identifiqué la tormenta severa como recurrente, muy probable y en una estacionalidad que coincida con los vecinos, ¿no? Con los municipios vecinos. Me parece que de esa forma es una buena posibilidad de arrancar con el plan de emergencias. Y ahí dejo abierto el micrófono para charlar, contar experiencias, dudas, preguntas. Si alguien lo está haciendo, que cuente cómo arrancó. Eh, Es un trabajo complejo porque lleva tiempo, porque la realidad es que siempre somos pocos y lleva tiempo, pero es un trabajo que el día que tenés que dar una respuesta, seguro que te soluciona un montón de errores. Sandra, sí. Sí, buen día. Nosotros el otro, cuando se inundó Campana, Zárate, estuve escuchando a un ingeniero civil que dice que, bueno, que no estamos adaptados a tanta precipitación de lluvias y que las obras que tenemos no están adaptadas con respecto al cambio climático que tenemos. Tendríamos que empezar por ahí, hacer obras nuevas. A ver, Y bueno, sí, clarísimo. A ver, con eso tengo dos o tres cosas para hablar. Hablaría de vulnerabilidad, quizás, ¿no? Pero uno, cuando a veces nos toca hablar de vulnerabilidad, hablamos de la vulnerabilidad como si fuera algo que cae del cielo y a la gente automáticamente fue vulnerable. Lamentablemente no es así, ¿no? Porque cuando uno habla de vulnerabilidad, la vulnerabilidad tiene que ver con un montón de factores, principalmente tiene que ver con el ordenamiento territorial, principalmente tiene que ver con la posibilidad de trabajo, con la posibilidad del acceso a una vivienda digna en un lugar digno. eh, y obviamente tiene que ver con la economía de las ciudades y tiene que ver con las obras públicas que se realizan, que generalmente vienen de los gobiernos nacionales. Pero además tiene un montón de cosas que son complejas, ¿no? Porque decís, che, estaría buenísimo que toda la gente viva en algún lugar que no sea inundable. Y digo, sí, pero eso vienen ahí negocios y proyectos inmobiliarios que son imposibles de modificarlos, ¿no? Por eso no hay ordenamiento territorial en muchos países, ¿no? Eh, o, o ordenamiento también de lo que es el campo y lo forestal, ¿no? Si uno evalúa Entre Ríos, por ejemplo, lugares que en los últimos años han tenido 1,20 m, 1,30 m de agua y uno empieza a analizar por qué en 1970 no se inundaba,
Digo, empezamos a reconocer cosas que hicimos, ¿no? Por ejemplo, sacamos todos los árboles y plantamos hoja, ¿no? Deforestamos en otro lugar, generamos barrios y canales clandestinos. Bueno, todas las ciudades viven eso y plantean eso. La obra pública es clave, pero es algo que nosotros como responsables a veces de los servicios de emergencia o de defensa civil es inalcanzable. Y digo, che, mirá, si vos me decís, yo vivo en la ciudad de La Plata, ¿no? Capital de la provincia de Buenos Aires. No tengo cloacas, ¿no? Entonces me decís, che, no puede ser que no tengas cloacas, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, si hablamos de salud pública, mínimamente tenés que tener cloaca. Son obras grandes y vos decís, che, pero ¿qué puede hacer el director de Defensa Civil? Nada, viste, si acá Gata tiene a veces 3 empleados, 4 empleados, pero, pero, si nosotros, en base a esto que hablaba el ingeniero, reconocemos cuáles son los barrios que se hicieron y inundan otros, porque digo, no vamos a poder modificar el barrio. Ahora, sí vamos a poder identificarlo en cuál es el barrio que tiene más probabilidades que se inunde, tiene más probabilidades que sea afectado por un tornado, por el tipo de casas de construcción. Entonces, ese quizás es nuestro desafío. Neri, Buen día, Gabriel, a vos y bueno, a todos los buen chicos. día. Eh, Más que nada, yo, para situarlo, yo soy de General La Madrid. Nosotros tuvimos una inundación grande en el año 1980, que ahí sí, casas bajo agua y todo eso. Y casualmente en este último año estamos cerca de Bahía Blanca, va a 200 y pico kilómetros, a 150 de la Sierra de la Ventana y a 60 kilómetros de Suárez. Nos pasó que en los primeros días de marzo, todos saben la inundación de Bahía Blanca, bueno, a la semana siguiente llueve 500 milímetros en Guanguelén, que pertenece a Coronel Suárez. Casuales. Y actué, ¿qué pasa? Nosotros geográficamente, nosotros estamos en un pozo con respecto a los demás municipios, que según la amenaza que por ahí nosotros podemos llegar a tener, con respecto a alguna de las que yo estoy escuchando, es más que nada por ahí inundaciones o cosas de eso. Es lo que podemos llegar a sufrir, más que nada. No tanto por ahí viento fuerte o esas cosas, o a veces periodo de sequía, pero una de las amenazas que más frecuente que tenemos es la inundación. Porque estamos geográficamente en un pozo, el agua que baja de la sierra por lo general desborda hacia este lado. Tenemos un pueblo que está a 90 kilómetros de General a Madrid, hacia el lado de Sierra de la Ventana, y está a 80 de Sierra de la Ventana. Entonces, por lo general, pasa que se inunda siempre, seguido. Eh, es la problemática que hoy con más frecuencia llegamos a tener. Este año nos pasó que ha llovido demasiado. No tuvimos la suerte de no evacuar mucha gente, sino que justo a tiempo se logró hacer tendría que ser unas aliviadores y todo eso, unos canalcitos, cosa de que se vaya un poquito el agua. Pero bueno, es la amenaza que hoy nosotros tenemos habitualmente en el interior por ahí de la provincia de Buenos Aires. Son municipios chicos, de 15.000 habitantes. Conozco la Madrid, conozco la Madrid. Bien. Sí, Y sí. nosotros ese día se hizo un comité de emergencia donde estaba integrado bomberos, policía, defensa civil eh, y gente del municipio, vendría a ser del gobierno. Pero bueno, es más o menos para ahí la experiencia que te puedo llegar a contar de lo que nosotros tenemos y habitualmente lo que nos puede llegar a suceder en nuestro geográficamente. Sí, a ver, hay algo que tenemos que reconocer, el hecho, Bahía Blanca no fue un hecho aislado, Zárate Campana no fue un hecho aislado, sino que cada vez vamos a tener eventos más extremos, más frecuentes, más recurrentes, ¿no? No es que fue un hecho aislado, si bueno, pasó una vez y eso de acá puede llegar a pasar 30, 40 años a que pase de nuevo, no, no va a ser así, ¿no? Cada vez vamos a tener eventos más frecuentes, de mayor intensidad, entonces qué mejor que estar preparados, que saber que eso nos va a pasar. Yo a veces, yo
vengo del lado de la salud, ¿no? Principalmente y dirigía muchos sistemas de emergencia. Yo a los chicos del sistema de emergencia les decía, vos tenés que pensar que hoy va a ser el peor día de tu vida, ¿no? Digo, ¿qué te puede pasar en la ciudad? Y que choquen dos trenes. Bueno, pensá qué vas a hacer cuando choquen dos trenes entre ustedes tres, que son tres arriba de la ambulancia, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Es decir, che, nuestra defensa civil tiene pocos recursos. Sí, lamentablemente a todos los que nos toca trabajar en seguridad, en defensa civil o en salud, trabajamos con pocos recursos, ¿no? Y siempre es así. Nos encantaría tener 200 millones de ambulancias, pero no las tenemos, 204 por 4 no las tenemos. Bueno, el tema es qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? Y me parece que ese es el desafío. Y esto que está generando defensa civil, el tema de estar acá todos reunidos, también es conocernos con el vecino, porque el vecino nos va a ayudar seguro, ¿no? Y el vecino va a saber con qué nos va a ayudar y nosotros vamos a saber con qué cuenta el vecino que me puede ayudar o que yo lo puedo ayudar, ¿no? Que de eso se trata el plan de emergencia, de eso se trata la solidaridad en la emergencia, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar entre todos y tenemos que ayudarnos entre los vecinos. Ahora, ¿qué otra cosa me ayuda a tener el plan de emergencias? Otra cosa que me ayuda el plan de emergencias es que cuando uno pide apoyo o a otro municipio o a la provincia, eh, ya sé que le voy a pedir, porque yo ya tengo identificado cuáles van a ser mi problema, ¿no? Entonces, yo ya tengo identificado cuál va a ser mi problema si pasa semejante evento, entonces yo puedo llamar a Fabián García y decirle, Fabián, no quiero que venga solamente Defensa Civil, quiero que venga y que me traigan tal cosa o que me ayuden con tal otra, porque sé que me va a faltar por más de que no me lo hayan reclamado ya, ¿no? Así, che, tuve una inundación, bueno, vos sabés que agua vas a necesitar. ¿No? O sea, no es que tenés que esperar que la gente te pida agua o que lleguen a los centros evacuados para decir voy a necesitar agua, ¿no? Entonces, decir, bueno, el tener el plan me sirve para eso, para si yo pido ayuda, pero aparte pido con las cosas que sé que voy a necesitar porque estoy falto de recursos, ¿no? Nosotros en salud siempre ponemos el mismo ejemplo. No es lo mismo que choque un tren en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de Latinoamérica, ¿no? A que choque un tren en Chascomús. ¿No? Entonces, bueno, obviamente va a necesitar ambulancia, va a necesitar tener abiertos más hospitales, ¿no? Entonces, esa es la identificación que te sirve el tema del plan, ¿no? Sandra, creo que, no sé si tenés levantado la mano, que trataste de nuevo. Se me traba.